En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que nos hemos incorporado a Cristo por el bautismo, nos hemos revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, somos descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo constata en este capítulo 3 de la carta a los Gálatas que el mundo está prisionero del pecado. No es necesario ir lejos para darnos cuenta que el mundo es prisionero del pecado. Es necesario mirar dentro de nosotros y nos damos cuenta que nosotros tenemos cárceles, que tenemos pequeñas prisiones que el pecado ha hecho en cada uno de nosotros. Y lo miramos alrededor también, y existe el pecado. Y alguien puede hacerse la pregunta, ¿por qué tantos años, siglos de predicación del Evangelio, tantos siglos de la acción del Espíritu Santo y de la sangre redentora de Cristo, y sin embargo el mundo sigue aprisionado por el pecado? Y tal vez la respuesta es porque el ser humano ha sido dotado de libertad para que le diga sí o le diga no al Padre Celestial, es decir, para que asuma el camino de Cristo o para que lo rechace. Y nos dice San Pablo que antes de llegar nosotros plenamente a la fe en Cristo Jesús que se ha revelado, nosotros estábamos acompañados por la ley, y que la ley era como un pedagogo que nos iba acompañando. ¿De cuál ley está hablando? No habla de ninguna ley civil, habla de la ley religiosa del Antiguo Testamento. Es decir, esa ley de los judíos fue como una preparación en el camino de hombres y mujeres hasta cuando llegara la plenitud de los tiempos en Cristo Jesús. Y es que en Cristo Jesús, dice Pablo, nosotros somos justificados. Y lo dice de una manera hermosa. Dice, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe nos permite a nosotros autodescubrirnos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero va mucho más allá San Pablo. Nos dice que somos incorporados a Cristo por el bautismo, que nos hemos revestido de Cristo, que entonces la condición de nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, desde el día del bautismo, tiene un revestimiento nuevo, tiene un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Desde el bautismo nos convertimos en misioneros. Hemos sido revestidos de la fuerza misionera del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Dice San Pablo que ya no hay distinción entre judíos y gentiles, que no hay distinción entre esclavos y libres. Diríamos, ya no hay distinción en la humanidad, porque todos estamos llamados en Cristo, por la fe y por el bautismo, a ser una sola familia en Cristo Jesús. Cuando usted se descubra como misionero o como misionera, cuando nosotros nos descubrimos revestidos de Cristo,
nos descubrimos entonces revestidos del gran misionero, del misionero que murió en la cruz, del misionero que resucitó, del misionero que nos dio la Eucaristía, de ese gran misionero que es el Hijo de la Virgen María, y revestidos del misionero mandado desde el cielo por parte de nuestro Padre Dios, entonces nosotros queremos decir, sí, yo quiero ser misionero, yo quiero aceptar mi bautismo, yo quiero hacer vivo mi bautismo porque he recibido una gracia, un don, un regalo hermoso que es el regalo de la fe. Salmo 104. Cántele al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca, estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les propongo que vuelvan a leer el capítulo 11 de San Lucas. Este capítulo que se nos propone para hoy sábado. Es hermoso, es bellísimo. Está Jesús entre la gente, está reunido con muchas personas y eso nos hace sentir que Jesús se reúne con la humanidad. Cuando el Papa Francisco nos dice que el pastor debe oler a oveja porque debe untarse de la comunidad, estaba pensando seguramente el Papa Francisco en Jesús, en su encarnación, en la manera como Él se integra con la humanidad, como entra con toda clase de personas y como les habla del reino y los invita a la conversión. Y estando hablando de las maravillas de Dios, estando anunciando el reino de Dios, una mujer interviene entre el gentío y levanta la voz. ¿Cómo es importante que las mujeres levanten la voz? Porque las mujeres siempre tienen algo para decir, distinto a lo que nosotros decimos como hombres. Y en ese diálogo entre hombres y mujeres se va dando el reino de Dios. Ese diálogo, esa voz de mujer, esa voz que se levanta para hablar con Jesús, nos hace pensar que a Cristo le gusta que las mujeres hablen y que hablen con la propiedad como lo hace esta mujer dentro del gentío. En nuestros hogares las mujeres son misioneras, en nuestras parroquias las mujeres son misioneras, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en la ciencia, en la cultura, en el deporte, ellas son misioneras. Esta mujer levantó la voz y le habló a Jesús: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Es una mujer pensando en la mamá de Jesús y elogiando a la mamá de Jesús, a la que lo llevó en el vientre, a la que lo alimentó. Ella estaría diciendo: me hubiera gustado ser esa mujer, dichosa esa mujer, feliz esa mujer que tuvo el privilegio de llevar a este hombre que nos habla de esta manera y que tiene tanto amor en su mirada y tanta transparencia en su palabra y en su actitud para con nosotros. Jesús la mira, Jesús la escucha, Jesús dialoga con esta mujer, Jesús le responde a esta mujer y le dice: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Qué hermoso diálogo entre Jesús y esa mujer. El evangelista no nos dice de quién se trata. Es la mujer que está en nuestra casa, es la mujer que está trabajando, es la mujer joven, la mujer niña, la mujer anciana, que habla con Jesús a través de la oración y Jesús le responde porque le escucha y la ama. Y cuando Jesús dice: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, no está quitándole el mérito a la Santísima Virgen María, está diciendo algo más de lo que dijo esta mujer. Está diciendo que la Virgen María es dichosa por llevarlo en el vientre y por amamantarlo, pero que sobre todo es dichosa porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Qué elogio tan grande, el de la mujer hacia María, la madre del Salvador, y del Hijo hacia la discípula misionera, que es su propia madre. María,
Acompáñanos en este sábado y bendice nuestras familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.